Hola, ¿qué tal amigos y amigas del Canal 14? Qué gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Omar Cepeda Castro. En una emisión más de Hashtag Polémica en Redes, hoy hablaremos de un tema siempre muy polémico, muy satisfactorio, que por supuesto prácticamente diario vemos algo relacionado en las redes sociales, en los noticieros, no solo de deportes, sino en los noticieros tradicionales. ¿Por qué? Porque el deporte, precisamente, practicarlo, entenderlo, disfrutarlo, es uno de los eslabones para el desarrollo pleno de cualquier país. Su práctica es necesaria incluirla desde la educación básica en el sistema educativo de México, no solo como un complemento, sino como parte integral de los planes de estudio. El deporte es tan importante como las matemáticas o las artes. Un país que se sumerge en el deseo de practicar y disfrutar una competencia deportiva se traduce al mismo tiempo en ser una sociedad sana, competitiva, activa y preventiva hacia problemas que tienen que ver con vicios destructivos o actos antisociales. Además, el deporte amateur es y debe ser abrazado por un sistema de apoyos otorgados por el Estado mexicano. Por ello, las instituciones encargadas del deporte en nuestro país deben estar a la altura, ser ejemplo de transparencia, otorgar apoyos suficientes y un seguimiento puntual a cada uno de nuestros talentos y proyectos deportivos. Hoy hablaremos del estado que guardan nuestras instituciones deportivas y nuestros deportistas cuando en el horizonte se ven ya los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y después, por supuesto, todos lo recordamos, de una notoria participación en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de las delegaciones mexicanas. Bienvenidos a esta nueva emisión de Hashtag Polémica en Redes y, por supuesto, permítame presentar a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos de este lado de la mesa, usted lo conoce muy bien, lo recordará en sus gloriosas etapas como marchista, Bernardo Segura, y quien actualmente es diputado local por Morena del Estado de México. Gracias por acompañarnos, un placer tenerlo por acá. Muy amable, Omar, muchísimas gracias. También nos acompaña la doctora Cristina Rodríguez, ella es directora de Medicina del Deporte de la UNAM. Platicaba antes de entrar al aire la importante tarea de esta institución, de nuestra máxima casa de estudios, cómo amalgama pues diversas áreas para poder no solo lograr grandes atletas, sino también impulsar la medicina desde la academia. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Y también una de nuestras grandes leyendas, glorias del box mexicano, Gabriel Mira Hernández, el Torito, seguramente usted lo recordará. Él fue el primero en boxear con uno de los consentidos a nivel mundial. No sé si para ti es lo mismo, pero fuiste el primer mexicano en boxear con Manny Pacquiao y por supuesto hoy día te encargas de la preparación de nuestras glorias pugilistas en la Federación Mexicana de Box. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Pues platicaremos con ellos tres sobre cómo guarda las instancias deportivas en este momento rumbo a los Juegos de Tokio 2020 y por supuesto qué se está haciendo desde las diversas trincheras que ya vimos de nuestros invitados, cómo están trabajando para ello. Y me gustaría iniciar contigo, doctora Cristina Rodríguez, para que nos hables precisamente del esfuerzo que se hace en la Universidad Nacional Autónoma de México, que cuenta con grandes instituciones que ofrecen constantemente atletas del máximo nivel, pero que por supuesto hay un trabajo que vale la pena que nos lo explique. Gracias. Sí, la universidad, el objetivo principal es el desarrollo integral de los estudiantes. Tenemos un área de deporte competitivo y una área de deporte recreativo, donde sí promovemos la actividad física como una herramienta para prevención de lesiones, para un mejor desarrollo de los deportistas. Y en el área competitiva, hacemos todo lo que es la asistencia a los eventos deportivos y también un área muy importante donde hacemos todas las evaluaciones de los deportistas, algo que llamamos evaluación morfofuncional, que es desde un electrocardiograma de reposo, una espirometría, una prueba de esfuerzo, a ver cómo se comporta su corazón y su tensión arterial entre al esfuerzo. Tenemos unas áreas muy importantes de fisioterapia y rehabilitación que tratamos de integrar a los deportistas lesionados lo más rápido posible y en las mejores condiciones nuevamente a sus actividades deportivas. Vamos a hablar de la importancia precisamente, conforme vayamos desarrollando el programa, de la importancia preventiva y por supuesto de los esfuerzos médicos que sabemos que son claves para que un atleta llegue en óptimas condiciones. Bernardo Segura, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las
instituciones principales que hay en México que impulsan el deporte y que trabajan con los deportistas y atletas precisamente para competencias como son los Panamericanos, que acabamos de llevar a cabo unos allá en Perú, en Lima, Perú, pero que vienen, por supuesto, las Olimpiadas de Tokio 2020. Sí, Omar, fíjate que en nuestro país existen diversidad de instituciones públicas, incluso también privadas, que apoyan al deporte. Sí. El caso del Estado de México, te pongo un ejemplo, hay 125 institutos municipales de cultura física y deporte, con un presupuesto que tienen para desarrollar las diferentes actividades. En algunos estados hay municipios que cuentan con direcciones de deporte, coordinaciones deportivas. Hay 31 entidades federativas que cuentan con un instituto de cultura física y deporte. Eso hablando del deporte municipal y del deporte estatal. A nivel nacional, lógicamente, el primer responsable de fomentar el deporte es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que tiene que estar en coordinación con el Comité Olímpico Mexicano para el desarrollo de los atletas de alto rendimiento y sobre todo los que son representativos en diferentes eventos internacionales, llámese Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Olímpicos y Campeonatos Mundiales. Existe otra instancia que es muy importante, que son unas asociaciones civiles, como son las federaciones nacionales. Estas federaciones nacionales se rigen bajo las normas y estatutos de las federaciones internacionales. Tiene que existir la coordinación entre ambas, entre la CONADE, entre el Comité Olímpico y entre las federaciones, para que los deportistas cuenten con todos los recursos técnicos, económicos, metodológicos para su preparación. Aquí resalto la importancia, que mencionó la doctora, la importancia del equipo multidisciplinario. Eso es lo que no vemos. El alto rendimiento es costoso en nuestro país. Un equipo multidisciplinario de atletas de deportes individuales prácticamente cuentan con médicos, fisiatras, nutriólogos, psicólogos y el mismo entrenador. Y a veces son a los que menos se reconocen cuando un atleta gana una medalla, llámese panamericana, olímpica o mundial. Pero es un trabajo en conjunto, en equipo, que tiene que ser coordinado por la CONADE, en este caso, para que se den los resultados. Claro, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando sobre la importancia de este trabajo en conjunto. Me gustaría preguntarle al boxeador Gabriel Mira Hernández, quien también está fungiendo en la actualidad como boxeador, como entrenador de boxeo. ¿Cuál es la función de una federación? Tú formas parte de la Federación Mexicana de Box, ya nos comentaba Bernardo Segura cómo es importante este trabajo en equipo, pero ¿qué funciones hace precisamente una federación? Mira, bueno, gracias. La función de la Federación de Box en este caso es promover los torneos a nivel, regularlos. Promueve los torneos estatales a nivel amateur. A nivel amateur y lógicamente la competencia a nivel nacional. A nivel estatal hay una asociación de box, todos los estados tienen sus asociaciones. Esa asociación depende de la federación, de la cual cada entrenador, cada escuela, cada deportivo, tenemos que afiliarnos a la asociación de box para poder llevar boxeadores a un torneo o a una competencia a nivel nacional. Nosotros como instituciones privadas, podríamos llegar a decirlo así, tenemos que afiliarnos a la asociación de box. Sí. De ahí nosotros dependemos de la federación. Correcto. Y bueno, sabemos que esta Federación Mexicana de Box pues es una de las federaciones más activas y que han generado bastantes medallas prácticamente en cada Olimpiada, Juegos Olímpicos. Estamos esperando las competencias de box porque sabemos que ahí van a caer medallas. Sí, de alguna manera esto es, parece que el boxeo es el único, pero no, y ahorita están despuntando más deportes. El boxeo ha dejado de producir medallas por toda la polémica que se ha presentado en la Federación Mexicana de Boxeo. Es decir, ¿qué polémica estamos hablando? Pues no hay apoyos, se han quedado o han malgastado los recursos que ha producido CONADE o que les da gobierno. No hay recursos. Por ahí salen las notas de que los deportistas, los boxeadores hay que salir a botear, ¿no? Bote por bote, ¿no? Para poder ir a competencias cuando los están usando, ¿no? Claro. Y realmente digo, decía el diputado, caray, necesitamos de todos al final de cuentas, ¿no? Porque no podemos distraer al deportista o al boxeador de lo que está haciendo, ¿no?
Claro. Debe estar concentrado al 100% y no utilizarlo para generar, ¿no? Para porque generar. el talento está, y qué bueno que nos comenta esto, Gabriel, porque el talento está. Vamos a ver precisamente las gráficas de los últimos Juegos que se celebraron en Lima, Perú, los Juegos Panamericanos, donde vemos pues unos resultados históricos para México. Quedó en tercer lugar después de Estados Unidos y Brasil. México tuvo 37 medallas de oro, 36 de plata y 63 de bronce, llegando a un total de 136 medallas, por arriba de otras potencias como Cuba, quien quedó en el quinto lugar. Creo que el talento mexicano fue pues muy importante. ¿A qué se debe? Y más adelante vamos a ver también el medallero, bueno, pues ya de los parapanamericanos, de esta delegación que siempre ha obtenido muy buenos resultados, incluso también en en Juegos Olímpicos. Pero analizando esto, ¿a qué se debe? Me gustaría hacer esta pregunta abierta para los tres, que los tres me den su punto de vista. ¿A qué se debe, desde su perspectiva, el que se haya logrado este importante medallero, estos importantes logros? Bueno, si me lo permites, quiero nada más dar unos datos. Referente a los 4 deportes que más medallas olímpicas le han dado a nuestro país, el box. A nivel olímpico. A nivel olímpico, el box, la marcha, el taekwondo y los clavados. Esto habla de que no nos hemos desarrollado en otros deportes, por diferentes motivos. En México existe el talento, existe la capacidad de poder desarrollarnos, de poder tener y trascender en diferentes disciplinas deportivas. En algunos Juegos Olímpicos ha sobresalido de manera aislada casos de tiro con arco, de levantamiento de pesas, de ciclismo. El racquetball en la actualidad. Pero el racquetball no es un deporte olímpico, es un deporte panamericano. Okay. En Juegos Panamericanos México despuntó, para mí, desde el punto de vista, en estos Juegos Olímpicos, en estos Juegos Panamericanos de Lima, porque es un trabajo que se ha venido desarrollando desde hace muchos años. A veces a algunos directivos les corresponde sembrar y a otros cosechar. Yo difiero de que Ana Guevara, la presencia de ella haya sido significativa para que México hubiese obtenido este resultado. Este resultado se hubiera obtenido con o sin Ana Guevara. Este trabajo se viene desarrollando desde la época incluso de Bernardo de la Garza, desde la época en la cual se contrataron una cantidad importante de buenos entrenadores extranjeros, se obtuvieron metodólogos por área, por diferentes disciplinas deportivas, y ahí estaba el resultado, bien o mal, mucho, lento, rápido, pero ahí está un resultado. Más bien yo creo que el resultado de Ana Guevara se va a ver reflejado en los próximos años. Yo espero equivocarme, pero yo quiero que México tenga mejores resultados en los Juegos Olímpicos, pero con las políticas públicas que está llevando a cabo de quitar recursos en becas, de haber corrido a los metodólogos, de tener a sus amigos, de no darle la importancia al deporte adaptado, de dejar perder el laboratorio antidopaje, de no invertir más en ciencias aplicadas del deporte, todo eso se va a ver reflejado al mediano plazo. El alto rendimiento requiere inversión, requiere tiempo, eso es muy importante decirlo. Ni un medallista olímpico o panamericano se hace en 1 o 2 años. Es un proceso. ¿Consideras que ya se va a ver reflejado en Tokio estas características? Las primeras acciones de Ana tal vez, pero repito, ella ya traía una inercia de trabajo desde la época de Bernardo de la Garza, con Castillo. Fíjate qué coincidencia, con Castillo se atacó muchísimo al box y a la caminata, y ahora el presidente de la República este año todo lo contrario, nombra a los comisionados de marcha y al comisionado nacional de box, de 2 deportes que han sido históricamente competitivos, que han dado medallas olímpicas y campeonatos mundiales, pero que coincidentemente la CONADE no reconoce. La CONADE no reconoce al box y no reconoce a la marcha. Y esto obliga a que estos atletas, cuando vayan a a algún evento internacional, como lo dijo el Torito Mira, tienen que salir a botear, tienen que estar haciendo rifas, tienen que estar viendo la forma de conseguir recursos para ir a eventos internacionales. Cuando la CONADE tendría que decir desde este momento que reconoce a estas federaciones, porque al final de cuentas la máxima autoridad de una federación nacional es la Federación Internacional. Y uno no puede ir a unos Juegos Olímpicos si no es reconocido por su federación. La CONADE lo único que tiene que hacer es proveer, ser facilitador de los recursos para que estos atletas y estos entrenadores tengan las
condiciones para su mejor desempeño. Seguiremos platicando sobre eso, Bernardo. Interesante lo que acabas de puntualizar. La idea es sumar actividades y estrategias que impulsen el desarrollo y siga una continua mejora, pero al parecer, con lo que comentas, pues es una generadora de un cierto retroceso. Y bien dices que se va a impulsar el box, la marcha y el béisbol como unas estrategias también de impulsar ciertas áreas deportivas, que por supuesto que eso está bien, pero que también se debe de sostener todo este abanico de deportes. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permiten. También les mando un cordial saludo a quienes nos ven a través de Facebook Live y por supuesto a quienes nos siguen en todas nuestras redes sociales, a través en Twitter, @canal14mx, también por YouTube, por Instagram y por supuesto por Facebook. Regresamos para escuchar la opinión de la doctora Cristina Rodríguez y también de el boxeador Gabriel Mira Hernández sobre esta pregunta que les acabo de hacer, que le acabo de hacer a Bernardo Segura, sobre los logros conquistados hasta el momento, precisamente a qué se deben y cuáles son las perspectivas a corto, mediano y largo plazo. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros y también gracias por acompañarnos a través de nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo a quienes nos siguen a través de Facebook Live. Estamos hablando pues del papel de las autoridades en materia deportiva y por supuesto del reconocimiento de nuestros atletas mexicanos que han tenido una excelente participación en los anteriores, recién concluidos Juegos Panamericanos allá en Lima, Perú. La pregunta que estaba haciendo antes de irnos a la pausa era cuáles eran los motivos o qué consideran nuestros expertos los motivos de que se haya obtenido tan buenos resultados en los anteriores Juegos Panamericanos y por supuesto si esto también se verá reflejado en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año. Me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Tú qué opinas, doctora Cristina Rodríguez? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Bernardo. Esto es una trayectoria de muchos años. Vimos en centroamericanos que somos realmente líderes. Y yo también quiero mencionar a las mujeres, ¿no? Que realmente han hecho un trabajo estupendo. Un buen porcentaje de mujeres obtuvieron medallas. Y yo creo que sí es una trayectoria que se está llevando a cabo. Sí hay mejores metodólogos, mejores médicos, mejores recursos. Sí estamos tratando de competir a la par. Estamos muy lejos de los primeros lugares en Juegos Olímpicos, pero yo creo que sí estamos invirtiéndole bien a todo lo que es nuestro deporte, a todo lo que es la ciencia alrededor del deporte, los equipos multidisciplinarios que son básicos, ¿no? Yo creo que sin un buen fisioterapeuta, sin un buen médico, un nutriólogo, un odontólogo, un psicólogo, un buen deportista no puede sobresalir adecuadamente. Yo creo que sí se está haciendo un buen trabajo, nos falta mucho, pero también un país se equipara en cuanto a su desarrollo con el deporte. Cuando puede resolver sus problemas básicos, puede empezar a invertir en deporte. Y yo creo que ahora es lo que está pasando. Sí podemos darle un poco más al deporte y bueno, dar un agradecimiento a nuestros deportistas que realmente lo dan todo y yo creo que eso es importante. Claro, y estoy totalmente de acuerdo contigo. El impulso y el ejemplo de las mujeres al deporte mexicano es de aplaudirse. Tenemos grandes campeonas que por supuesto hablan de esto que tú estás comentando. Me gustaría preguntarte antes de pasar contigo, Gabriel, la UNAM, el sistema UNAM, que es enorme, muy robusto y muy profesional, ¿cómo apoya al deporte universitario? Por supuesto, incluso desde la preparatoria, ¿no? De todo este sistema UNAM hay preparatorias, CCHs y por supuesto varias facultades a nivel ya profesionistas o profesional. ¿Cómo le hace la UNAM para apoyar este trabajo día a día y poder posicionar a los atletas en estas competencias de alto nivel? Se ha hecho muchos esfuerzos. Actualmente yo tengo ya varios años en este cargo y sí he visto cómo ha evolucionado, cómo se les está dando más apoyo. Actualmente tienen becas. Era algo que estábamos muy desigual con las instituciones privadas, donde los jalaban y pues les daban la beca, casi les daban el título con tal de que te vinieras a mi escuela. Sí, claro. Nosotros ahora lo estamos haciendo con becas, se les proporciona ayuda para cambiarse de plantel, de horario, los insumos que se les da, por ejemplo, de ropa deportiva, de medicamentos.
de asesorías, de nutrición, a algunos se les da suplementos alimenticios. Entonces realmente sí estamos tratando de dar mucho mejor apoyo y esto va pues desde el fútbol americano hasta el deporte que quieras, ¿no? Tenemos prácticamente todas las disciplinas deportivas, pero yo creo que todo en conjunto está haciendo que sí realmente nuestros deportistas también estén mucho mejor apoyados. Que además los acompañan con las grandes o muy buenas instalaciones con las que cuenta la UNAM y además precisamente todo este trabajo médico de seguimiento para que no surjan pues las lesiones, pero no solo físicamente, sino mentalmente. Pero además les estás dando un respaldo académico, que eso es importantísimo, porque ¿cuántos van a llegar? Seguramente muy pocos, pero van a tener un respaldo que van a poder hacer algo más con su vida. Yo muchos años trabajé en Club Universidad y siempre nos preocupaba eso de todas las fuerzas básicas, ¿cuántos van a llegar a primer equipo? Muy pocos. ¿Y qué vamos a hacer con todos ellos? Claro. Porque la mayoría no estudiaban, no hacían otra cosa más que jugar. Entonces tú los veías cómo entraban en depresión, cuando los cortaban, cuando ya no podían seguir. Entonces esto es algo súper importante que hace el desarrollo integral, que sí tengan un respaldo académico, que si no llegaron a ser deportista olímpico, pues bueno, por lo menos tienen una opción en la vida, una carrera, están preparados académicamente y tú sabes que es la educación lo que te da otras opciones en la vida también. ¿Qué opinas del boxeador mexicano, Gabriel? ¿Cómo es su preparación? Mucho se vincula, a diferencia del panorama del joven becado que logra dársele esa preparación académica acompañada de un muy buen deporte. El boxeador mexicano, muchas veces lo sabemos, se forma en ciertos barrios, a veces populares, en gimnasios. Es un deporte muy complejo que se requiere no solo una muy buena preparación física o buenas aptitudes físicas, sino también una mentalidad para poder arriesgar el físico y arriesgar de forma directa, porque eso precisamente es el box, ¿no? ¿Qué opinas del boxeador mexicano y de la preparación de un boxeador mexicano a lo largo de su historia para llegar, por ejemplo, a unos Juegos Olímpicos? Mira, realmente el boxeador mexicano, y sobre todo que un mexicano, tú le prestas unos guantes y se rifa un tiro, ¿no? Como vulgarmente decimos. Pero realmente ahí empieza ya la preparación. Dices, platicábamos antes de entrar con Bernardo y decíamos que, le preguntaba yo si nunca le gustó el box y decía que sí le había gustado, pero como que no, y ya lo traemos eso, como que lo traes en la sangre. Y el mexicano, por ende, es entrón, eso que ni qué. Entonces de aquí ya empieza, le decía yo, por ahí platicaba yo que en el trabajo que me toca hacer a mí ya en estos tiempos, yo estoy trabajando con jovencitos, con niños desde 7 años. Empiezo a formarlos. Yo tengo un centro de formación y empiezo a formar niños, que realmente yo a lo que voy es formar jóvenes disciplinados, jóvenes que realmente quieran triunfar en la vida. Yo les digo, yo no quiero un campeón del mundo con un cinturón a veces, yo quiero con un título, con una profesión, lo que sea la doctora. Estoy preparando jóvenes, no para box, yo no quiero que sean campeones del mundo en boxeo, quiero que sean campeones atletismo, caminata, lucha, taekwondo, en todos los deportes, todas las ramas, los estamos formando. Nos damos cuenta que en este caso el boxeador en México, siempre las carencias son las mismas, ¿no? Siempre, no hay para tenis, no hay para pants, no hay para un equipo de guantes que es muy costoso, una careta que te cuesta casi un ojo, entonces por ejemplo te la compras, te le quitan los dos. Entonces al final de cuentas los implementos de un boxeador son caros. Aunado que dices, son miles de jovencitos que quieren llegar a participar en una olimpiada o en un torneo y como decía la doctora, llegan 3, 4, a veces no llegan. Entonces lo que implica en México arriesgarle a invertir en box implica mucho, invertirle bien, pero desde todas las bases, ¿no? Desde las bases, con metodólogos, nutriólogos, psicólogos, fisioterapias, entrenadores, y algo que estábamos observando, que siempre el boxeo, en cualquier justa, da una medalla. Es tanto porque el joven se ha disciplinado y ha querido superarse, ¿no? Y sobre todo digo, bueno, ¿por qué no hay medallas en plata, no hay medallas en oro en boxeo? Ya no hay.
que es lo que comentaba precisamente Bernardo Seguro hace rato. Yo decía que siempre esperábamos las competencias de deporte porque ahí seguramente íbamos a ver medallas, y hacía la acotación Bernardo en el sentido de que se ha bajado el ritmo de obtención de medallas en los últimos tiempos. ¿Por qué? Yo digo que aquí la baja de medallas es el apoyo que no tienen los boxeadores, en este caso en box. Digo, les está haciendo falta que les den un empujón, pero aquí falta ahí... ¿En qué momento? ¿En qué momento hace falta ese apoyo? En el momento de que desde que inician la carrera como boxeadores, amateur, desde las municipales, estatales. Ahí es donde las instituciones públicas de gobierno tienen que inyectarle a los boxeadores, a los deportistas. ¿Por qué? Porque es donde se requiere. Pues te decía yo, te digo, bueno, la alimentación es importantísima, ¿no? Dices, a veces no hay para comprarte un filete, una chuleta, hay para frijoles. Claro. Entonces el boxeador o la familia dice, pues hijo, aquí me alcanza para esto, para ti solito, pero somos 4. Entonces nos alcanza para los frijoles, pues ni modo de que comer frijoles, ¿no? Y claro. el mexicano, el boxeador dice, pues me rifo. Entonces por eso la inversión es desde chiquitos, desde jóvenes, claro, desde niños que claro, tienen que invertirle, ¿no? Entonces, Bernardo, en ese sentido, a partir de lo que está comentando Gabriel, el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, y tú estás muy involucrado en esta estrategia, va a impulsar el box, la marcha y el béisbol, precisamente, o supongo, para revertir este tipo de circunstancias. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles son los planteamientos básicos? Te comento rápidamente. Cualquier deporte de alto rendimiento requiere de tiempo completo. Si queremos resultados, requerimos tiempo completo. Muchos de nuestros jóvenes estudian y luego al entrenador lo ponen en un dilema porque puedes tener un talentazo, pero es un atleta de medio tiempo porque tiene que estudiar. Y a veces algunos jóvenes deciden retirarse del estudio para enfocarse al deporte. Ahora afortunadamente ya hay condiciones para que los atletas puedan seguir estudiando en línea, fines de semana, incluso después de que se retiren. La Secretaría de Educación Pública, que es la responsable de estos 3 proyectos de béisbol, marcha y box, está haciendo lo siguiente. En el tema del béisbol se van a crear 10 escuelas a nivel nacional, donde ahí se va a alimentar, donde ahí se va a hospedar y donde ahí van a estudiar los futuros beisbolistas que van a tener todas las condiciones para su preparación. Esto principalmente en el norte y en el sureste de la República. El caso del box, Miguel Torruco, que es el responsable, Miguel Torruco Jr., que es el responsable del proyecto. Sí, porque el papá es el secretario de Turismo. Así es. El hijo, que es responsable de la comisión de box, tienen contemplado entregar 500 gimnasios, equipar 500 gimnasios en el país este año, torneos en las diferentes zonas militares y en las centrales de abasto. Es como el proyecto general. Nosotros en Caminata tenemos contemplado realizar 25 escuelas de marcha donde se preparen los atletas. Escuela de marcha me refiero, no es un espacio físico, es un espacio donde puedan entrenar. Y la SEP nos ha pedido muy categóricamente el secretario que todos estos beneficiarios de estos 3 deportes deben tener un requisito. Y el requisito más importante es estudiar. Es lo que nos piden, el estudio, para que no lo dejen, como dijo la doctora. Llega el 1% a la cúspide de una base grande de atletas que inician. Y en el camino se van quedando por cuestiones naturales. Y a la punta de la pirámide del alto rendimiento llegan muy pocos. Claro. Y los demás tienen que tener precisamente un sustento para la vida, que es el estudio. Claro. Los mejores sistemas educativos en el mundo contemplan de forma directa la preparación no solo académica, sino deportiva de los jóvenes, ¿no? Recientemente acaba de concluir la Universidad Mundial en Nápoles, Italia, donde México obtuvo un destacadísimo lugar, es su mejor lugar en la historia, parece que fue 8º lugar. Se trajeron muchas medallas de oro y los felicito. En la universidad no solamente se preparan para la universidad. Aquí en México también la UNAM forma parte del Sistema Nacional del Deporte, donde participamos como delegaciones en las Olimpiadas Nacionales, que es como un parámetro de ver cómo va cada entidad de la República, va evolucionando. Hay estados que le invierten más al deporte, otros estados que definitivamente no tienen mucho interés en el deporte. Pero se está cambiando la mentalidad. Yo creo que en los próximos Juegos Olímpicos
vuelvo a lo mismo. 4 deportes son los que nos pueden sacar adelante: box, marcha, hablando de deportes individuales, sí, box, marcha, taekwondo y clavados. Sin descuidar algunos atletas muy importantes en triatlón que tenemos, en tiro con arco, en ciclismo, en pentatlón, que a veces depende de otros factores para ser medallistas. Pero básicamente hay condiciones de poder estar cerca del promedio de los últimos 3 Juegos Olímpicos, que es de 4 a 6 medallas olímpicas, cuando antes del año 2000, México era un país de 1 o 2 medallas olímpicas, quitando México 68 y quitando, porque fuimos sede, y quitando los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que hubo un boicot y que no fue todo el bloque socialista y México obtuvo 6 medallas olímpicas. Y casi éramos sede también ahí con tantos mexicanos que nos respaldaban. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos inmediatamente para seguir hablando sobre este interesante tema. Vamos a revisar también el papel de los atletas para panamericanos, quienes siempre han dado muy buenos resultados y que por supuesto también merecen un amplio reconocimiento. Regresamos. Se rompieron marcas, como es sabido, es el mayor número de medallas que se han obtenido en la historia de los Juegos Panamericanos. Y nos llena de orgullo lo que hicieron. Sí, lo repito, el gobierno está en la retaguardia, no ha sabido estar adelante, en la vanguardia, promoviendo el deporte. Estamos muy orgullosos de ustedes. En nombre del pueblo de México les felicito. Hay que seguir entrenando como lo saben hacer. Hay que pensar ya en Japón. Pues interesante lo que comentó el señor presidente de México. Se requiere estar a la vanguardia promoviendo al deporte. Está asumiendo esta importancia del Estado mexicano para apoyar e impulsar a los deportistas. Vamos a ver cómo se va configurando precisamente estas palabras que prometen, por supuesto, un apoyo importante, no solo en recursos, sino también en el nuevo armado de las estructuras deportivas o de las instituciones deportivas, porque luego vemos precisamente cómo países con mucho menos crecimiento económico o mucho menos infraestructura logran obtener resultados muy importantes, una mayor cantidad de medallas de oro, como siempre lo hemos visto, por ejemplo, con Cuba históricamente, pero otros países que también han logrado despuntar en ese sentido. Vamos a ver en este momento también la gráfica que nos muestra el gran papel de nuestros atletas que estuvieron días después en los Juegos Panamericanos. Ahí participaron 1.890 atletas, 31 delegaciones, 17 deportes, 18 disciplinas. Todo esto se vio reflejado en 10 días de emocionantes competencias y por supuesto ya es costumbre, esto sí es costumbre, que nuestros atletas hayan obtenido importantes resultados. Aquí vemos el medallero. Brasil obtuvo 124 medallas de oro, seguido de Estados Unidos con 58 y México en un dignísimo tercer lugar con 55 medallas de oro, 58 de plata y 45 de bronce, logrando un total de 158 medallas. ¿Por qué podemos analizar que estos atletas panamericanos que tienen algún problema históricamente han obtenido mejores resultados que las otras delegaciones de atletas mexicanos? ¿A qué se debe, doctora? Pues siempre me he hecho yo esa pregunta. Yo creo que son las ganas de sobresalir. Por ejemplo, algo pasaba en Cuba semejante. El trato era muy diferente en los deportistas de alto rendimiento con la población en general.
y los chicos que querían sobresalir, querían tener una mejor vida, un mejor auto, una mejor ropa, lo podían hacer a través del deporte. Actualmente esto no es lo mismo, pero yo creo que en México algo así sucede. Para poder sobresalir, no me importa ser discapacitado, sino quiero ser alguien en la vida y el deporte me puede dar ese camino para poder sobresalir. Tenemos nosotros un deportista que se formó en la UNAM, actualmente ya no nos representa, que es Gustavo, nadador, que es impresionante las ganas y lo que ha hecho, la cantidad de medallas que ha ganado tanto en Juegos Panamericanos, Paralímpicos, y es esas ganas de ser alguien, ¿no?, en la vida. La UNAM, ¿cómo apoya a estos jóvenes, a estos estudiantes? Tenemos deporte adaptado y se les dan todas las facilidades. Tenemos entrenadores que los manejan especialmente y accesos para este tipo de deportistas. Nosotros los evaluamos, los tratamos exactamente igual para que estén a la par que los otros, pero sí tenemos varios representantes con muy buenos resultados a nivel de estas competencias. Ganas de sobresalir, comentaste, doctora Cristina. Bernardo, me gustaría retomar esta visión porque creo que el deporte, además del apoyo de las instituciones, del Estado, de cualquier país del mundo, es muy importante la mentalidad. También el atleta debe de poner muchísimo de sí, ¿no? Es decir, una gran mentalidad. Tú mismo viviste escenas, yo creo que de las más complejas dentro del deporte nacional, no solo porque obtuviste una medalla de plata, de bronce. Bronce en Atlanta y oro en Sydney cuando me la quitaron. Y oro en Sydney, pero eso es a lo que quería llegar, ¿no? Cómo confluyeron muchas emociones en ese momento, no solo entrar en Sydney de forma triunfante, sino después verte envuelto en una polémica, y creo que ahí es muy importante la mentalidad, no solo para ganar, sino después para sortear una serie de características y circunstancias que siempre vive el atleta, a veces para bien, a veces para mal, a veces injustos, a veces de forma injusta, como aquellos que algún momento dado tuvieron también el famoso dopaje y los eliminan de una justa. En fin, esta parte me gustaría no solo que nos hiciera recordar este momento tan duro mentalmente, tan complejo mentalmente, porque el deportista mexicano, bueno, el deportista en general de alto rendimiento se enfrenta a estas circunstancias, pero también las debe de saber llevar a cabo. Bueno, rápidamente, mira, el deporte, así como tú vas preparando tu cuerpo, lo vas adaptando a condiciones extremas de trabajo, la mente también se va preparando. O sea, tú no puedes llegar a unos Juegos Olímpicos y decir voy a ganar cuando no entrenaste o cuando no cumpliste el 100% de tu programación. Y antes de llegar a los Juegos Olímpicos tú ya pasaste un ciclo, centroamericanos, panamericanos, mundiales, eventos internacionales. Y en algunos de esos casos, en el caso de la marcha, la descalificación es un riesgo latente. Todos estamos expuestos a ello, y sobre todo aquellos que buscan la medalla olímpica. Si tú fueras en el grupo intermedio para atrás, los jueces no se fijan en ti, incluso ni te pelan, y terminas la competencia. Entonces, cuando tú tratas de ser protagonista, estás expuesto al ojo juzgador del juez de una manera más certera. Yo lo que te puedo decir rápidamente, primero, pues, llegar con la mentalidad triunfadora de que vas a ganar, pero consciente de que puede pasar cualquier cosa. Y desgraciadamente pasó en mi caso después de cruzar la meta. Una situación que nunca se había dado. Pero es cierto que tú no te diste cuenta de que el juez te había amonestado al afortunadamente, final. Bueno, ahora ya tenemos redes sociales, tenemos YouTube, lo pueden buscar, 20 kilómetros marcha, Sydney 2000. Y si ustedes ven en el kilómetro, cuando llevamos 1 hora con 15 minutos, un juez se acerca a mí y me saca una tarjeta. A la hora con 9 minutos fue la primera, a la hora con 12 minutos fue la segunda. Y según el juez, a la hora con 15 minutos fue la tercera. La competencia duró 1 hora 18 minutos. Cuando termina la competencia yo pregunto por qué me descalifican y los jueces me dicen porque tuviste faltas. Y entonces a mí me presentaron una tarjeta donde venía el nombre del atleta, el nombre del juez, la sanción, el motivo de la sanción, pero lo más importante, la hora. Entonces, la tercera amonestación que yo tuve fue a la hora con 15 minutos. Uh-huh. Y si revisamos el video, a la hora con 9 minutos tengo una tarjeta, que aquí decía. A la hora con 12 minutos tengo la segunda. Pero la tercera tarjeta que debió de haber aparecido a la hora con 15 minutos no aparece. Justo a la hora con 15 minutos va un polaco con el otro mexicano, Noé Hernández, que en paz descanse. El juez se les acerca y amonesta a los dos. Yo vengo 5 o 6 metros atrás de ellos
y el juez hacia un lado. Yo tenía un número muy similar al de Noé Hernández. Yo tenía era el 2968 y el de él era 98. El penúltimo número era el que cambiaba. Y en la edición de la televisión de los Juegos Olímpicos aparece el nombre, la amonestación de Noé Hernández, pero con el número de Bernardo Segura. Entonces fue una polémica porque en ese entonces yo era diputado federal del PRD y nosotros, como parte de nuestro trabajo, era pues que las instituciones deportivas que reciben recursos públicos se les auditara, y auditábamos al Comité Olímpico, y existía una gente muy mafiosa del deporte en México por muchos años, que era Mario Vázquez Raña, que él fue un lastre para nuestro deporte, y él aprovechó esa oportunidad porque no se metió de manera legal y de manera correcta una protesta. Cuando hay una controversia, las delegaciones deportivas, cuando hay una controversia, tienen que meter una protesta y se crea un comité de honor y justicia para analizar el caso. México nunca hizo, en mi caso no hicieron absolutamente nada. Simplemente el señor Vázquez Raña me dijo, voy a revisar tu asunto. Y no se trataba de revisarlo, se trataba de que en ese mismo instante se depositara una fianza de $100 o $200, se crea una comisión de honor y justicia de parte del comité organizador y se analiza el caso. Si lo hubieran analizado en ese momento, yo estoy casi seguro que la medalla no la regresan. Pero lo dejaron pasar, entonces yo creo que fue una venganza política desde mi punto de vista. Pero al final sí se te regresó la medalla. No me regresaron la medalla. Por eso te digo, fue una venganza política. ¿Por qué? Porque resulta que hasta ese entonces, en la descalificación del señor Vázquez Raña, me decía, Bernardo, todo mi apoyo, todo mi apoyo. Regreso de México y del aeropuerto me llevan donde están sus oficinas de sus periódicos. Y ahí me dicen todo el apoyo, y al siguiente día el presidente López Obrador me nombra director del deporte, y a partir de ahí el señor Vázquez Raña... ¿Cuándo era jefe de gobierno? Sí, iba a ser jefe de gobierno. Todavía no era jefe de gobierno, era jefe de gobierno electo. Me nombra director del deporte, y el señor Vázquez Raña, que estaba acostumbrado a nombrar a todos los directores del país, inmediatamente empezó una persecución en mi contra, diciendo que era un mentiroso, que yo había engañado. Incluso me tuve que someter a un detector de mentiras en otra televisora para dar mi verdad de que yo no supe, que yo no estaba consciente de que yo había tenido una tercera amonestación y por consiguiente Pero al final de cuentas me quedo con la satisfacción, todo el mundo me felicitaba, ¿no? Claro, fuiste el campeón, y lo que comentas pues es demostrable además, ¿no? Esa manera en cómo no se te amonestó, pero lo importante mentalmente de seguir adelante, porque si te hubieras dado cuenta o si hubieras creído que eras tú, a lo mejor ahí te paras, te detienes y ya no concluyes la carrera. No, y te arriesgas a que te metan una sanción de 4 años por no hacerle caso a un juez. Claro, o sea, nunca existió pero bueno, dolo. Interesante esto, sobre todo esta anécdota para que quienes nos estén viendo. No es fácil el papel de un atleta cuando llegas a ese tipo de circunstancias. A veces crees que ya lo obtuviste todo, pero ahí es durísimo. Vamos a platicar también contigo sobre esta etapa de boxeador profesional que tuviste, pero también muy importante este punto que nos acabas de comentar, Bernardo, de cómo a veces las instituciones se vuelven contrarias al mismo atleta por estos casos que acabas de comentar, y creo que ese es un trabajo que se debe hacer de forma urgente para que atletas e instituciones mexicanas apoyen el trabajo que se hacen en las universidades, porque finalmente ese es un poco el proceso a seguir de un atleta. Se forman en las universidades, logran buenos resultados, después la CONADE los empieza a fichar, por decirlo de una forma, y junto con las federaciones desarrollan el alto impacto, alto desarrollo de un atleta para llegar precisamente a estas justas internacionales. Vamos a seguir hablando de ello después de este breve corte informativo. Les recuerdo que ya está arriba nuestra encuesta. En este momento precisamente se está subiendo en nuestra cuenta de Twitter, @canal14mx. ¿Por qué razón practica usted? ¿Por qué razón practicas deporte? Hay 3 respuestas: salud, gusto o para vernos bien. Como decimos aquí, lamentablemente no todos tenemos la capacidad de llegar a estas justas deportivas, pero es muy importante hacer deporte independientemente. Así que ayúdenos a votar para conocer cuál es precisamente su situación. Regresamos en un momento.
Qué bueno que sigue con nosotros. Le recuerdo que ya está arriba nuestra encuesta. ¿Por qué razón usted practica deporte? Y bueno, pues ahí está nuestras respuestas. Puede ser por salud, por gusto o simplemente por vernos bien. Queremos saber por qué usted hace deporte. Seguimos continuando sobre el deporte en México, las instituciones, los atletas. Y me gustaría preguntarle al boxeador Gabriel Mira Hernández, el Torito. Por cierto, ¿por qué le dicen el Torito? Era un mote que al final es hereditario, porque mi señor padre, que en paz descanse, él le gustaba el box, y pues ahora sí que fue de padre a hijo. Claro. Con motivo de que mi papá era carpintero, y con aquella película de Pepe el Toro, ¿no? Pedro Infante. Y Pedro Infante, y bueno, le pusieron el Torito, y pues por ende me correspondió seguir la herencia. Y si eras como un torito también en el ring. Era más, a mí me gustaba más boxeo, más esgrima, no tanto era de fajarse, no era más de pensar. Técnica. ¿Ha cambiado mucho el boxeo de esa época en la cual tú practicaste a la actualidad? Es decir, ¿se han ido modificando? Porque bueno, vemos muchas peleas de box y mucho se habla de que únicamente es por dinero, que ya no sacan esa enjundia, esa técnica, que el último gran boxeador a lo mejor fue Julio César Chávez. En fin, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cómo se ha modificado esa mentalidad respecto al deportista? Sí, ¿qué crees que practica el que boxeo? eso que me pasó a mí en mi etapa de boxeador profesional? Había más técnica, había más competencia, había más nivel. Uh-huh. Y el boxeo decae en un sentido de que nada más súbete al ring y tira golpes. Ya no era tanto de quitarse golpes de boxeo. Uh-huh. Cabe recordar que el boxeo, ahí no es el diccionario, es el arte de la defensa personal, ¿no? Sí, es un arte. Entonces, como tal, yo siempre les digo a mis alumnos, el boxeo debe verse bonito, debe de hacerse bien, no debe de hacerse burdo, feo, no, debe de hacerse elegante. Claro. Y al final era la escuela que traíamos del Cuyo Hernández, Uh-huh. de don Arturo el Cuyo Hernández, que yo estuve en su gimnasio, y digo, fui el último, como el último boxeador que sacó. El anterior fue Ricardo López, ¿no? Que él fue el campeón del mundo, sí. pero yo despunté de todos los compañeros y fui el que pudo disputar un campeonato de una camada como de 8 o 10 compañeros. Claro. Entonces, al final, digo, todo esto, vemos que ha cambiado el boxeo, porque sí, muchas veces el boxeo ahora es mercadotecnia, ¿no? Hay que vender. Y digo, híjole, se quedó un poquito abajo la técnica, la preparación, y ya no hay tanto boxeador como lo vimos hace años, como el Pues Olivares, que tenía técnica, independientemente de lo que hacía, de Carlos Zárate, de muchos campeones del mundo. Dicen ahora, el último fue Julio César. Sí, yo no digo que no, Julio César tuvo sus méritos, pero ya fue el último, ¿no? El último yo digo que para mí fue Ricardo López. Por ejemplo, Julio César no fue, si mal no recuerdo, porque creo que el Finito López sí fue, a algunas Olimpiadas. Julio César. No, Julio César llegó así como llegó al boxeo profesional. Y es ahí donde me gustaría preguntarte, perdón que te interrumpa, un joven que nos está viendo o algún padre que estaba viendo el programa, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le podrías dar para que desde jóvenes, a dónde deben asistir, qué perfil debe tener un boxeador para llegar a jugar unos Juegos Olímpicos? En primera, yo como padre tengo que ver dónde voy a llevar a que practique mi hijo boxeo. Yo voy a preguntarle al instructor si está capacitado, si tiene la capacidad de transmitir algo que él aprendió o algo que él tuvo que estudiar. Yo como padre primeramente me fijaría. Yo creo, hay muchos gimnasios en la Ciudad de México, todos son buenos, pero sí realmente como padre yo sí me interesaría yo en preguntarle al instructor o al entrenador cuál es tu carrera, qué hiciste, qué has estudiado, dónde te has preparado, porque una cosa es ser boxeador y una cosa es prepararte, Claro. prepararte, ¿no? Ahora vemos que muchos compañeros entrenadores, boxeadores, exboxeadores, dicen yo que pongo mi escuela y me voy a meter a dar clases, ¿no? Es bueno lo que decías, que todos los jóvenes se acerquen a practicar deporte, pero si lo quieres hacer competitivamente tienes que estar en el gimnasio adecuado con el entrenador indicado, porque todos podemos ser boxeadores o caminatas, atletas, lo que sea, pero no sabemos compartir y enseñar de una manera que hemos estudiado, ¿no? Claro. Entonces es lo que está haciendo falta en México con el boxeo, sobre todo en el boxeo, que yo es lo que estoy. Digo, nos falta prepararnos como entrenadores. Cuando llegan los cubanos, un ejemplo de cubanos, a México, nos ganan porque son muy metodólogos.
nos marean rápido con la terminología que ellos dicen, ¿no? Claro. Y dicen, pues, ¿en qué me estás hablando? ¿En qué idioma me hablas, no? Como yo entrenador, porque no lo sé. Entonces, al final de todo esto, digo, como entrenadores, yo pido a los papás, a los jóvenes, que se acerquen a los gimnasios, pero siempre pregunten a qué escuela traen, a dónde quieres llevarme, qué quieres hacer con mi muchacho, o qué quieres llevar, a dónde quieres llevar a un boxeador. Claro. Porque muchas veces los llevamos como carne de cañón, como se dice en el boxeo. Sí. Nos llevamos como carne de cañón y de ahí surgen los accidentes. Muy interesante esto que nos comentas, Gabriel Mira. Me gustaría, ya estamos llegando a la recta final, preguntarle finalmente, doctora, la importancia de que un joven atleta desde la infancia o alguien que se quiere preparar tenga muy en cuenta también la cultura del cuidado, de la prevención médica. Creo que eso es fundamental. Sí, realmente estoy de acuerdo, y a los papás sobre todo, ¿no? No los obliguen a los hijos a hacer lo que no quieren ser o lo que ellos quisieron ser en algún momento, que estén bien entrenados, bien alimentados. Yo siempre creo que un niño que se le desarrollan todas sus cualidades psicomotoras puede llegar a ser lo que quiera, pero primero tenemos que hacer niños coordinados, con un buen entrenamiento de base, para después ya dirigirlos al deporte que ellos quieran. Yo creo que eso es muy importante, pero el autocuidado, la buena alimentación, el cuidado de las lesiones, el equipamiento deportivo, todo eso es muy importante. Finalmente, Bernardo, tus perspectivas, tus deseos para la delegación mexicana dentro de un año en Tokio 2020. Pues yo primero reconocer el trabajo de los entrenadores, del equipo multidisciplinario, de los atletas. Sé que vienen meses difíciles, algunos están por iniciar sus procesos selectivos, otros ya están clasificados. Simplemente que la CONADE sea sensible y les dé todas las facilidades para su preparación. Es difícil pronosticar medallas olímpicas, pero hay condiciones de estar cerca de lo que se realizó en los últimos Juegos Olímpicos. Creo que México pudiera estar entre las 5 y 7 medallas olímpicas. A veces son factores externos los que no permiten ganar medallas de oro, pero no se mide la calidad del deporte de un país por el número de medallas, se mide por la calidad de vida de sus personas. Pues muchísimas gracias, Bernardo Segura, por darnos estos puntos de vista, estas opiniones al respecto. Tú has estado pues toda tu vida involucrado con el deporte y bueno, pues yo creo que lo vas a seguir ahora con estas tareas que también formas parte para impulsar deportes como el box, la marcha y el béisbol. Así que todo el éxito para bien de nuestros atletas mexicanos. Muchísimas gracias por participar también en este programa, #Polémica en Redes. Gracias, Omar, muy amable. También muchísimas gracias, doctora Cristina Rodríguez. Muy loable lo que está haciendo usted y por supuesto toda la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, con todos estos jóvenes atletas, pero sobre todo inculcarles esta mentalidad de que el deporte es clave desde que se lleva o desde que se combina con una carrera o desde la preparatoria. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Todo el éxito a toda la comunidad universitaria. Y también a Gabriel Mira Hernández, el Torito, gracias. Y pues, ¿ya sabes cuántos atletas van a participar? ¿Cuántos boxeadores van a estar en Tokio? ¿Ya se sabe? ¿O no se sabe, todavía está en la incertidumbre, porque ahí la federación está con el comité y traen una bronca, entonces, inclusive está peligrando el boxeo en Tokio. ¿Ah, sí? De que no vaya ningún... Que esté fuera, que quede fuera. Bueno, pues yo estoy seguro que se va a llegar a un acuerdo porque sería paradójico que se esté impulsando el box, la marcha y el béisbol y dentro de un año no se... Pero eso sería a nivel internacional, no solo a nivel nacional. Aunque no solo a nivel nacional. A nivel internacional. Bueno. O sea, quieren quitar el box de los Quieren Juegos quitar Olímpicos. el box de los... eso es a lo que te estás... a lo que me refería. Sí, ok, que quieren quitar el box como, bueno, vamos a ver, ojalá y no. No romper esta tradición dentro de los Juegos Olímpicos. Hay muchos países que ofrecen muy buenos pugilistas, así que esperemos que se mantenga. Ok, muchísimas gracias también por acompañarnos, todo el éxito. Gracias, y seguiremos hablando de más contenidos deportivos, porque el deporte, como lo dijimos al inicio de este programa, es parte fundamental de desarrollo de cualquier sociedad y el deporte también lleva a cabo contrapesos a cuestiones que tienen que ver, como lo dije al inicio, con vicios o con actos que empobrecen a nuestra sociedad o generan violencia u otro tipo de aspectos negativos. Así que gracias por acompañarnos, pase un excelente día, nos vemos pronto en otra emisión más de #Polémica en Redes. Agradecemos a Capital 21 por su colaboración y hacer posible la realización de este programa.